prolactina, lo que es hiperprolactinemia, incremento en la secreción de la hormona prolactina, ¿no? Y la causa más frecuente de exceso de prolactina son tumores de la adenohipófisis que producen prolactina, los llamados prolactinomas. Entonces vamos a ver esas dos cosas ahora, bueno. Bien. La prolactina, entonces, saben que es una hormona, ¿no es cierto? Que se secreta en la adenohipófisis y que tiene importancia durante la lactancia para la secreción y la excreción de la leche materna, ¿no? Entonces, esa es la función de la prolactina. Se sintetiza en un grupo de células, las células lactotrofas, ¿no? Vean, constituyen el 20% del total de las células que constituyen la adenohipófisis. Sus valores séricos normales, vean, en los hombres son de 10 a 20 microgramos y en las mujeres de 10 a 25 microgramos. Y esos son los valores normales. Entonces, por encima de estos valores estamos hablando de hiperprolactinemia, ¿ya? La secreción de la prolactina es pulsátil, ¿no? Vean ustedes. Y también tiene un ritmo circadiano, ¿no es cierto? Entonces la concentración máxima que llega hasta los 30 microgramos por litro se alcanza más o menos entre las 4 y las 6 de la mañana. Esa es su secreción fisiológica, ¿ya? La supresión de la hormona prolactina está determinada por la dopamina, que es otra hormona, la dopamina que se secreta en el hipotálamo, inhibe a la secreción de prolactina. Bueno, entonces el mecanismo de regulación de la prolactina es la dopamina, que suprime la secreción de esta hormona a nivel de la adenohipófisis, ¿ya? Entonces, ¿qué es la hiperprolactinemia? Es el síndrome ocasionado por el incremento en la secreción de la prolactina, ¿ya? Es el trastorno más frecuente, vean, tanto en varones como en mujeres. De todos los trastornos de la adenohipófisis, este es el más frecuente entonces, ¿ya? Y la causa más frecuente de hiperprolactinemia resultan los tumores secretores de prolactina, que son los prolactinomas. Entonces, es la causa más frecuente en la secreción anormal de prolactina. Vean, normalmente, o sea, estos prolactinomas ocasionan niveles de prolactina por encima de 200 microgramos por litro. Esa cifra es importante, hemos dicho que entre 10 y 20 en varones y 10 y 25 microgramos por litro es lo normal en las mujeres. Entonces, elevan los tumores prolactinomas, elevan hasta niveles de 200 microgramos por litro o más. Les decía, esa cifra es importante a tomar en cuenta. Ya vamos a ver luego por qué. Los prolactinomas se pueden clasificar en microprolactinomas y macroprolactinomas, de acuerdo al tamaño, ¿no es cierto? Menores a 10 milímetros son microprolactinomas y tumores mayores a 10 milímetros son los macroprolactinomas. Entonces es importante esa clasificación también porque los macroadenomas secretan mayor cantidad de prolactina. En cambio, los microadenomas secretan una menor cantidad de prolactina. Entonces, si los niveles son mayores a 200 microgramos por litro, entonces lo más probable es que se trate de un macroadenoma. En cambio, niveles de hormona prolactina entre 100 y 200 microgramos por litro, lo más probable es que
estén causados por microadenomas. ¿Ya? Entonces, de ahí es la importancia a prestar a los niveles de la prolactina en sangre. Y niveles menores a 100 microgramos por litro, que también son elevados, ¿no es cierto? Pero no tanto. Eso secundario a algunos otros factores, como por ejemplo fármacos, ¿ya? Hemos mencionado que los bloqueadores H2, como la cimetidina, por ejemplo, incrementan los niveles de prolactina, ¿no es cierto? Pero no son tan elevados. Habitualmente son menores a 100 microgramos por litro, ¿ya? Entonces, si tenemos esos niveles, no vamos a pensar que sea un macroadenoma, hay que pensar en otra causa, ¿no? En este caso, por ejemplo, fármacos. Vean, la compresión del tallo hipofisiario, el hipotiroidismo o insuficiencia renal también pueden elevar la prolactina, pero en niveles inferiores a 100 microgramos. Bueno, vean, hay una lista larga de causas de hiperprolactinemia, ¿no? Elevaciones fisiológicas de la prolactina se dan, por ejemplo, durante el embarazo y la lactancia, ¿no es cierto? Eso es lo normal, entonces fisiológico. Embarazo y lactancia hay elevación de la prolactina normalmente. Procesos que estimulan la pared del tórax. ¿Cuál es el estímulo para la secreción de prolactina? Es la succión del bebé, ¿no es cierto? Del pezón. Entonces, ese es el estímulo para la secreción de prolactina. Cualquier factor que ocasione estimulación del área del pezón, de la areola mamaria, por ejemplo, también puede resultar como un estímulo para la secreción de prolactina, ¿ya? Por ejemplo, procesos inflamatorios a nivel de la mama en la mujer, como herpes zóster, cosas así, producen estimulación de la zona de la región y aumenta la secreción de prolactina. Entonces, eso se refiere a estimulación de la pared del tórax, ¿no? Por cualquier otra causa que no sea la succión del bebé, por ejemplo, podría llegar a estimular la secreción de prolactina de manera normal, fisiológica, ¿no es cierto? El sueño también, durante el sueño se eleva la secreción de prolactina, por eso su mayor pico se alcanza entre las 4 de la mañana y las 6 de la mañana. El estrés, lo mismo, es causa de elevación de prolactina. Entonces, estas son causas normales, ¿no? Luego ya causas anormales, tenemos, vean ustedes, lesión del hipotálamo o del tallo de la hipófisis. ¿Qué tipo de procesos? Tumores. Hay una serie de tumores que pueden ocasionar lesión en el hipotálamo o en el tallo de la hipófisis y estimular la secreción de prolactina. Otras causas menos frecuentes, silla turca vacía, hipofisitis, ¿no? Adenomas, granulomas, etcétera, etcétera. También un grupo importante son los traumatismos, ¿ya? Traumatismos encefalocraneanos que ocasionan sección del tallo de la hipófisis, cirugías a nivel de la hipófisis, de la silla turca, es un trauma también, ¿no? Causas hipofisiarias que asientan a nivel de la hipófisis. En primer lugar, el prolactinoma, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, el adenoma secretor de prolactina es la primera causa. Otra causa, la acromegalia. Ya vamos a ver después de esto, vamos a ver acromegalia. También hay tumores que secretan hormona del crecimiento, pero que también estimulan la secreción de prolactina. Problemas sistémicos, como por ejemplo la insuficiencia renal crónica, el hipotiroidismo, cirrosis, entre las principales causas, ¿ya? Los fármacos, ya hemos mencionado, vean, fármacos que bloquean el receptor de la dopamina. Hemos dicho, la dopamina es importante en la regulación de la prolactina, ¿no? Inhibe la secreción de prolactina.
Entonces, si hay algún fármaco que bloquea los receptores de la dopamina, obviamente se va a liberar la secreción de prolactina, ¿no? Entonces, ahí está un grupo de fármacos. Clorpromacina, perfenacina, haloperidol. Otro grupo de fármacos que inhiben la síntesis de dopamina, la metildopa, por ejemplo. Consumidores de catecolaminas, opiáceos, aquí están los antagonistas H2, también lo que mencionábamos, ¿no? Como cimetidina, ranitidina. Bueno, y hay otros fármacos que por otros mecanismos, por ejemplo, antagonismo del calcio, inhibición en la recaptación de serotonina, etcétera, también pueden elevar la secreción de prolactina. Y entonces es una serie larga de medicamentos y por diversos mecanismos de acción, ¿ya? Solo los mencionamos nomás. ¿Cuáles son los síntomas de la hipersecreción de prolactina? Es diferente en la mujer y en el varón, ¿no es cierto? En la mujer, básicamente, ¿qué va a presentar? Amenorrea, vean, galactorrea y esterilidad. Esos son los síntomas principales en la mujer. Amenorrea, galactorrea y esterilidad. Galactorrea, obviamente, ¿no es cierto? Porque hay aumento en la secreción de la producción de leche. Va a haber galactorrea. Pero la prolactina inhibe a las hormonas sexuales femeninas, estrógenos, progesterona, ¿no? Son inhibidas por la prolactina. Entonces la paciente va a tener amenorrea y va a tener esterilidad. Es por eso que durante la lactancia la mujer no puede embarazarse, ¿no es cierto? Porque los niveles de prolactina son elevados y están inhibiendo la secreción de las hormonas sexuales femeninas. Por eso es que la lactancia hasta es un método de anticoncepción, ¿no es cierto? Por este mecanismo de acción que tiene. Entonces, clínicamente va a haber amenorrea y esterilidad, además de la galactorrea. La amenorrea puede ser primaria o puede ser secundaria. Primaria es cuando la mujer no ha tenido nunca periodos menstruales, ¿no? Cambio secundaria cuando ya tuvo sus periodos y después se le suspendieron. Entonces puede ser una de las dos que se presente. También puede haber oligomenorrea, disminución, ¿no es cierto?, en el sangrado menstrual, que es más frecuente incluso que la amenorrea. Entonces puede haber oligomenorrea, puede haber amenorrea. Y entre otros efectos colaterales, podemos decir, tenemos la densidad mineral ósea menor, ¿ya? Osteopenia, ¿no? Con tendencia a las fracturas y todo aquello. Como en las mujeres mayores de 40, 45 años, ¿no? Que ya han entrado en la menopausia, entonces presentan un cuadro similar. En cuanto a la galactorrea, vean, hasta el 80% de las mujeres va a presentar esta manifestación clínica, ¿ya? Generalmente, la galactorrea es bilateral y espontánea. Bueno, es por ambas mamas y secreta leche de manera espontánea. A veces no es así, hay que exprimir el pezón para que salga la leche, ¿no? En el examen físico de la paciente. Otro aspecto es la disminución de la libido, obviamente, porque hay disminución de estrógenos, progesterona en las mujeres, hay disminución de la libido, ¿no? También puede haber aumento de peso e hirsutismo leve por predominancia de la testosterona frente a las hormonas sexuales femeninas, ¿no? Entonces son los síntomas de del aumento de la prolactina en las mujeres. En los varones, entonces, hay una variación, obviamente, porque por la cuestión del sexo, ¿no? Principalmente, vean, disminución de la libido, ¿no? Puede haber pérdida de la visión por compresión del segundo par, si es que el adenoma
fuera grande. Generalmente en los varones se descubren los adenomas más grandes, en las mujeres son más pequeños. Por eso vean, puede haber compresión de la vía óptica en los varones porque los adenomas son más grandes. Obviamente porque no da mucha sintomatología, pues el aumento de la prolactina en los varones, ¿no es cierto? En las mujeres rápidamente va a tener síntomas como la amenorrea, la esterilidad. Entonces, se detectan más tempranamente los adenomas en la mujer que en el hombre. Por eso es que en el hombre se los descubre ya más grandes y pueden estar comprimiendo la vía óptica y comprometer la visión. Impotencia y oligospermia por disminución de la testosterona, porque a lo contrario que en las mujeres, la hiperprolactinemia inhibe la secreción de testosterona. ¿Ya? Puede darse casos de galactosia también en los varones, pero vean, es mucho más raro, ¿no? Pero podría darse en alguna ocasión. También hay osteopenia, reducción de la masa muscular y disminución de la barba en los varones. Bien, para el diagnóstico entonces necesitamos dosificar los niveles de prolactina, ¿no? Entonces para ello determinamos niveles basales matutinos de prolactina. Ya hemos mencionado los valores normales, ¿no es cierto? Entonces debe estar por debajo de 20 microgramos por litro normalmente. Cuando hay un alto índice de sospecha y nos da una prolactina más o menos normal, hay que hacer varias determinaciones en diversas ocasiones, ¿no? Si el índice de sospecha es elevado. Entonces hay que repetir la dosificación 2, 3 veces o incluso más si es necesario. Mm, Bueno, puede haber falsos positivos, falsos negativos, no nos vamos a detener en aquello. Y obviamente necesitamos realizar estudios de imagen, ¿no? Una tomografía de cráneo o una resonancia magnética de cráneo para determinar la presencia de un adenoma, ¿no? El tamaño, las características del adenoma y todo aquello. Hecho el diagnóstico, ¿no? Con los niveles elevados de prolactina más la causa de la hiperprolactinemia, entonces el tratamiento tiene como objetivo normalizar los niveles de prolactina, ¿no? Normalizando los niveles de prolactina, ¿qué vamos a conseguir? Revertir esos efectos sobre la esfera sexual, reproductiva en la mujer y también en el varón, ¿no? Entonces revierte las manifestaciones clínicas. Va a depender de la causa, entonces, también de la hiperprolactinemia para determinar qué tratamiento específico se va a realizar, ¿no es cierto? Si es un fármaco secundario a un fármaco, obviamente retirar el fármaco va a ser el tratamiento. En caso de hipotiroidismo, hacer tratamiento del hipotiroidismo, con eso va a mejorar los niveles de prolactina. Y si se trata de tumores, bueno, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? La exéresis de los tumores. Entonces va a depender de la causa. Entonces, una de las causas más frecuentes de hiperprolactinemia, hemos dicho, son los adenomas secretores de prolactina. Entonces, vamos a ver ahora los prolactinomas, ¿no? ¿Qué son los prolactinomas? Son tumores originados en las células lactotropas. Vean, constituyen la mitad de todos los tumores hipofisiarios. Entonces, son los tumores más frecuentes de la hipófisis, ¿no? Constituyen el 50% de todos los tumores de hipófisis. Entonces, si encontramos un tumor a nivel de hipófisis,
lo más probable es que sea un prolactinoma por la frecuencia. Si no lo es, bueno, hay que buscar otras causas. La prevalencia anual en mujeres es de 30 por cada 100.000 habitantes y en varones 10 por cada 100.000 habitantes. Entonces es más frecuente en las mujeres. Pero ya hemos dicho también, el hecho es que se diagnostican más temprano en las mujeres, porque las síntomas más tempranamente. En cambio, en los hombres se diagnostica más tarde, por la poca sintomatología en los varones. Pueden ser tumores que secreten solamente prolactina o pueden haber tumores mixtos también, vean ustedes, tumores que secretan hormona del crecimiento y prolactina. Puede haber tumores que secretan adrenocorticotrofina y prolactina. Y más raramente hay tumores que secretan tirotrofina y prolactina. Entonces pueden haber estos tipos de tumores mixtos. Obviamente la sintomatología va a ser diferente, ¿no? Dependiendo de la otra hormona que incrementa su secreción. En cuanto al tamaño, los microadenomas son pequeños, no infiltran la región paraciliar, o sea, no producen efecto de masa, ¿no? No producen compresión los microadenomas. Son solamente alteraciones eh, endocrinológicas por el exceso de prolactina. En cambio, los macroadenomas son más grandes. Estos sí infiltran los tejidos aledaños, la silla turca, dependiendo de hacia dónde crece el tumor. Puede haber compresión de la vía óptica, etcétera, ¿no? Pero por su mayor tamaño sí comprimen estructuras paraciliares. Bueno, entonces en ese caso, además de los efectos de la prolactina, vamos a tener los efectos de compresión del tumor, ¿no? Por ejemplo, si comprime la vía óptica, el paciente va a tener ceguera, ¿no? Además de las manifestaciones de hiperprolactinemia. La proporción de mujer-varón. Cuando se trata de microadenomas, vean, la proporción es de 20 a 1. 20 veces más frecuente en las mujeres que en el varón. Esa es la proporción, 20 a 1 cuando son microadenomas. En cambio, los macroadenomas tienen una proporción de 1 a 1, se iguala, ¿no? Cuando son macroadenomas, entonces la proporción es de 1 a 1. Esto ya lo hemos dicho, ¿no? Los microadenomas se diagnostican más rápidamente en las mujeres, porque se le corta la regla y la mujer ya consulta con el médico, se preocupa, ¿no es cierto? Una vez que se le corta la regla, va a consultar al médico. En cambio, en el varón no hay esa manifestación clínica y el tumor sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo y recién empieza a dar síntomas cuando ya es un tumor grande, de compresión a las estructuras paraciliares, ¿no? Entonces ahí ya se iguala 1 a 1 la proporción. Hemos dicho, los macroadenomas secretan mayor cantidad de prolactina, ¿no? Por encima de 200 microgramos por litro, dijimos, ¿no? Aquí dice 250 microgramos por litro. Gran cantidad de prolactina. Con el tiempo, 5% de los microadenomas se van a transformar en macroadenomas. Obviamente van a ir creciendo, aumentando de tamaño, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas de los prolactinomas, ya hemos mencionado, elevan la prolactina y por lo tanto presentan los síntomas de hiperprolactinemia, amenorrea, esterilidad y galactorea en las mujeres. Si son grandes, van a provocar efectos de masa, ¿no? Compresión, por ejemplo, del campo visual o otras estructuras. En varones
en la esfera sexual principalmente. Impotencia, pérdida de la lividez, esterilidad y compresión a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Con pérdida de la visión, etcétera, etcétera. Entonces, a las manifestaciones clínicas. Para el diagnóstico hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Excluyendo causas fisiológicas o farmacológicas. En la anamnesis tendremos que averiguar, ¿no? Si no tiene tratamiento, ingestión de fármacos, esos fármacos que hemos visto, ¿no? Y que son los que elevan la secreción de prolactina. Entonces, en la anamnesis, en los antecedentes, tenemos que averiguar aquello. Porque podría ser secundario a un fármaco, ¿no? Bien. Vamos a pensar en prolactinomas siempre cuando la secreción es grande, ¿no? Mayor de 200 microgramos por litro. Digamos, si es menor, 100 microgramos por litro, entonces ahí pensaremos en otras causas. Para el diagnóstico, además de dosificar la prolactina, tenemos que utilizar estudios por imagen, ¿no? Entonces vean ustedes, resonancia magnética es lo más frecuente. Dicen todos los pacientes con hiperprolactinemia realizar un estudio de resonancia magnética, ¿no? Para ver la hipófisis. Bien, hecho el diagnóstico, dosificando la prolactina y detectando el tumor mediante una resonancia magnética, no queda más que seguir con el tratamiento, ¿no? En general, vean los microadenomas que no dan muchos síntomas. No es necesario tratarlos a no ser que la mujer desee embarazarse, ¿no? Entonces, en ese caso sí se tratan los microadenomas, si se desea fertilidad. Se puede restablecer los niveles hormonales, ¿no es cierto? Con estrógenos para evitar la osteopenia, etcétera, que presentan las mujeres, como como en la menopausia, ¿no? Dar suplementos de estrógenos para restablecer esa función. Y vigilar periódicamente mediante dosificaciones de prolactina y resonancia magnética nuclear para ver si el tumor no está creciendo, ¿no es cierto? Ese es un tratamiento conservador, ¿no? Entonces, solamente vigilar si el tumor no crece, se mantiene estable, entonces no hay necesidad de realizar nada más, ¿no? Solamente este tratamiento que ya hemos mencionado. Pero si el tumor empieza a crecer, empieza a comprimir estructuras, entonces ahí sí va a necesitar un tratamiento quirúrgico, ¿no? Bien. En los microadenomas sintomáticos, los objetivos del tratamiento, ¿cuáles son? Controlar la hiperprolactinemia, reducir el tamaño del tumor, restablecer el ciclo menstrual y la fertilidad y disminuir la galactorea, ¿no? Entonces son los objetivos del tratamiento. Cuando son microadenomas. Los macroadenomas sí o sí se tratan, ¿no? Ya vamos a ver luego eso. Entonces, ¿cómo controlamos la hipersecreción de prolactina mediante medicamentos? Tenemos dos fármacos que se utilizan, ¿ya? La cabergolina y la bromocriptina, que son agonistas de la dopamina. Hemos dicho la dopamina es la que inhibe la secreción de prolactina. Estos fármacos son agonistas, o sea, que tienen una acción similar a la dopamina, ¿no es cierto? Eso quiere decir agonistas. Entonces, por eso es que se utilizan estos medicamentos. Entonces, inhiben la secreción y la síntesis de prolactina. Y también disminuyen la proliferación de células lactotropas, por lo tanto, promueven una disminución del tumor, reducen el tamaño del tumor también, porque disminuyen la proliferación de las células lactotropas. Entonces, todas esas acciones tienen estos medicamentos. De los dos
¿cuál es el que se utiliza? Va a depender de la paciente. Vean, la cabergolina se da 0,5 a 1 miligramo 2 veces a la semana. Es bastante cómoda la aplicación, ¿no es cierto? 2 veces a la semana. Tiene menos efectos adversos y es mejor tolerado por los pacientes que la bromocriptina. Y es eficaz en los pacientes con resistencia a la bromocriptina. Hay pacientes que no responden a la bromocriptina y sí responden a la cabergolina. En cambio, la bromocriptina también suprime la secreción de prolactina, pero su acción es más breve, ¿ya? Entonces hay que dar, todos los días hay que dar la bromocriptina, ¿no? Varias veces. Entonces es más incómodo, menos adherente al tratamiento de las pacientes por esa situación. Por su acción breve, la cabergol o la bromocriptina es preferido una vez que la paciente desea embarazarse, ¿ya? Entonces, preferible la bromocriptina está indicada en pacientes embarazadas, ¿ya? Bueno, ¿y cómo se administra? Se administra dando primero una dosis baja y se va aumentando progresivamente o gradualmente la dosis. Entonces, vean ustedes al inicio 0,625 a 1,25 miligramos, que se va incrementando gradualmente hasta una dosis de 7,5 miligramos. Vienen comprimidos de 2,5 y se tienen que dar 3 veces al día. Entonces, ese es el otro factor, ¿no es cierto? Hay que tomarlo 3 veces al día, todos los días. Pero tiene sus indicaciones, obviamente. Y finalmente está la cirugía, ¿no? Entonces, pacientes que tienen resistencia al tratamiento médico o intolerancia al tratamiento médico, ¿no? O cuando se trata de un macroadenoma que está comprimiendo estructuras vecinas, un macroadenoma infiltrante. Entonces, en todos esos casos está indicada la cirugía. ¿Ya? Esa cirugía transesfenoidal que ya hemos visto, ¿no es cierto? Ven, después de la cirugía, en el 70% de los casos hay reducción de la prolactina. Y en el 30% de los casos se consigue una ablación satisfactoria, dice, ¿no? O sea, no es 100% tampoco, obviamente, ¿no? Y vean, incluso hay recidiva. En el 20% de los casos hay recidiva al año. Y en el 50% de los casos a largo plazo. ¿Ya? Entonces, va a recidivar el tumor, va a requerir otra vez tratamiento médico o va a necesitar otra cirugía, ¿no? Entonces, no es 100% efectiva la cirugía. Y finalmente, en tumores agresivos que no responden al tratamiento médico o a la cirugía, de manera complementaria se utiliza la radioterapia, ¿no? Entonces, después de la cirugía se puede utilizar radioterapia como complemento. Bien, eso en cuanto a la hiperprolactinemia y los prolactinomas. No sé si tienen alguna pregunta. Si no hay preguntas, vamos a quedar ahí con este tema, ¿ya? La siguiente clase ya nos tocaría hormona del crecimiento, si es que no estoy equivocado. Entonces quedamos ahí, estimados estudiantes. Esperemos que el conflicto se resuelva pronto, ¿no? Las prácticas de todos modos continúan normales y no creo que hasta la otra semana continúe la toma, pues, ¿no? Ya se solucionará. Entonces, vamos a avanzar un poco más rápido en las clases presenciales. Bueno, Doctor, gracias. muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.